Hey, ¿cómo están y cómo les va? Sean todos ustedes muy bienvenidos. Nos encontramos en esta ocasión para aclarar ciertos temas que son fundamentales en la vida de todo cristiano. Son muchas las personas que hoy en día se burlan de la historia del Edén. Dicen, ¿en serio todo el mal del mundo empezó porque una pareja comió una fruta? Pero lo que ocurrió en el huerto no fue un simple error de dieta. Fue el momento en que el ser humano se levantó contra la esencia misma de su creador. No solo fue comer, fue declarar independencia moral de Dios. Fue el intento del barro por destronar al alfarero. En ese instante el universo moral se fracturó, la creación se desordenó y la muerte entró como testigo de un crimen cósmico, la rebelión contra la santidad infinita. Hoy presentamos para todos ustedes, del Edén al Calvario, el costo infinito del pecado. Siéntense cómodos, abróchense sus cinturones. Esto es @BestBibliaPodcast. Pero en el campo, con un corazón, creció la palabra y dio salvación. Vamos a estructurar esta enseñanza en 6 puntos fundamentales. Número 1, el contexto, una rebelión contra la naturaleza misma de Dios. En Génesis 2:17, Dios dio al hombre un mandato moral absoluto. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La expresión hebrea que usa aquí, Mot tamut, ciertamente morirás, es un infinitivo absoluto seguido de un verbo finito. Intensifica la acción. Significa literalmente muriendo morirás. Es decir, una muerte total, inmediata en lo espiritual y progresiva en lo físico. De manera que cuando Adán desobedeció, no solo violó un mandamiento, sino que rompió el orden ontológico y moral del universo, porque atentó directamente contra la naturaleza misma de Dios. Punto número 2. La esencia del pecado, usurpación de la soberanía divina. En Génesis 3:5, la tentación de la serpiente revela el núcleo teológico del pecado. Dijo, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí la palabra hebrea Elohim puede significar Dios o seres divinos, pero aquí el sentido es claro. El hombre quiso autonomía moral absoluta, es decir, su propio legislador ético. Aquí el verbo conocer no es solo intelectual, implica determinar o definir. Por tanto, el pecado consistió en que el hombre reclamó para sí el derecho de definir él mismo el bien y el mal, algo que pertenece únicamente a la naturaleza moral de Dios. En términos teológicos claros, el pecado original fue una transgresión contra la aceidad y la santidad de Dios. Aceidad sabemos, Dios es el ser que existe por sí mismo y es fuente de toda ley y moralidad. Santidad, su perfección moral absoluta. Por tanto, el hombre no simplemente rompió una simple regla, sino que intentó destronar al legislador. Es una ofensa infinita. ¿Por qué? Porque el valor de la ofensa se mide por la dignidad del ofendido. Punto número 3, la consecuencia, corrupción total y muerte espiritual. Cuando el hombre pecó, ocurrió algo más profundo que un castigo externo. Hubo una ruptura ontológica en su ser. Muerte espiritual como separación. Lo vemos ahí en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. El término aquí en griego necros no significa enfermo ni debilitado, sino literalmente sin vida. El hombre perdió la comunión absoluta con Dios, que es la fuente misma de la vida, y quedó espiritualmente muerto. El pecado también trajo corrupción moral, esclavitud. Romanos 6:17 dice, erais esclavos del pecado. La voluntad humana quedó esclavizada. Es doulos amartías en griego, incapaz de agradar a Dios. Romanos 8:7-8 confirma,
los designios de la carne son enemistad contra Dios y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, la caída trastocó la naturaleza humana. El hombre ya no es neutral. Su mente, afectos y voluntad están inclinados al mal. Punto número 4. ¿Por qué el pecado es de gravedad infinita? El pecado del Edén tiene una dimensión infinita por 3 razones teológicas que son fundamentales. 1. Ofensa infinita. La ofensa se mide por la dignidad del ofendido. Dado que Dios es infinito en santidad, justicia y majestad, una rebelión contra Él requiere una satisfacción de valor infinito. 2. Corrupción universal. Romanos 5:12 declara: por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. El término eiston kosmon implica que la corrupción afectó toda la creación, no solo al individuo. El pecado fue cósmico en todas sus consecuencias. 3. Imposibilidad de reparación humana. El hombre, al estar muerto espiritualmente, no puede generar justicia suficiente para reparar una deuda infinita. Todo intento humano es como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Por tanto, solo un ser infinito y santo puede satisfacer una deuda infinita y santa. Punto número 5. La solución divina, la encarnación del Hijo. Dios, en su justicia, no puede pasar por alto el pecado, pero en su amor desea redimir al hombre. Aquí entra el misterio glorioso de la encarnación. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. El verbo griego egeneto indica un cambio de estado real, no mera apariencia. El Hijo eterno de Dios, el Logos, asumió naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Esto es lo que los teólogos llaman unión hipostática, 2 naturalezas, una persona. Cristo es verdadero Dios, capaz de ofrecer un sacrificio de valor infinito, y también verdadero hombre, capaz de representar legítimamente a toda la humanidad culpable. Solo así se cumple la justicia divina y se restaura la comunión. Dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, para expiar los pecados del pueblo. Por último, punto número 6. ¿Por qué Dios tuvo que humanarse? Dios, en su naturaleza divina, no puede morir. La justicia requería la muerte del sustituto. Por eso, el Hijo se humanó para poder morir. Filipenses 2:6 al 8 explica este descenso voluntario. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la encarnación, Dios no dejó de ser Dios, sino que añadió humanidad a su persona divina para sufrir, morir y satisfacer su propia justicia. Resumen de todo lo que aprendimos: el pecado del Edén fue una rebelión teológica total contra el ser mismo de Dios. Por ser una ofensa contra la santidad infinita, requería una satisfacción infinita. El hombre, que es finito y caído, no podía pagar. Por tanto, el Dios infinito se hizo hombre, se humanó, dice la Biblia, para morir realmente, y así satisfacer la justicia divina y restaurar al hombre a sí mismo. En las palabras de Hebreos 2:14, porque por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amados amigos, hermanos, queridos oyentes, espero que estas verdades sacudan nuestra vida para la gloria de Dios. Hazme tu campo, Señor, siembra en mi suelo tu amor, que en tormenta y dolor, de fruto eterno al Creador.